Sale. Entonces estamos platicando, vamos a terminar de hablar sobre, ¿no? Decíamos, el uso de vasoconstrictores, acuérdate, lo que estamos revisando es el uso de vasoconstrictores en pacientes hipertensos. Decíamos desde la vez pasada que no es una contraindicación absoluta, ¿vale? No es una contraindicación absoluta. En estos momentos vamos a ver, bueno, ya hablamos un poquito cómo son las etiologías de la hipertensión, etc., etc., y lo que sí platicaremos es un poco acerca de cuál es el protocolo de atención de un paciente hipertenso, que debe ser de manera general, y en qué momento se utiliza o no el vasoconstrictor en ese tipo de pacientes, ¿no? A diferencia de los pacientes diabéticos e embarazadas, donde el uso de vasoconstrictor está completamente contraindicado. Aquí dice, algo que nosotros tenemos, bueno, que ustedes como estomatólogos deben de tener bien claro para evitar problemas. Aquí, y fíjate, hace rato también con el grupo anterior tocábamos este punto. El problema de que se les presenten situaciones que les hagan tener un nido en la garganta, ¿no? Que se les estruje el corazón, que sienten que se les va el alma, es porque dejan de hacer las cosas de una manera metódica. Cuando se confían, cuando se saltan pasos, cuando les empieza a valer sorbete las cosas, cuando no pasa nada, es una simple extracción. Este paciente es conocido. Cuando empezamos con ese tipo de cosas, es cuando se pueden presentar las situaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, una situación complicada ahí, y que incluso nosotros no sabemos ni cómo reaccionar. Entonces, en el caso de los pacientes hipertensos, y de hecho tendría que ser de todos, ¿no? Esto de la medición de la presión arterial, les decía, es algo bastante grotesco y grosero, que muchas veces lo hacen el día que hacen la historia clínica, ese día toman la presión arterial y ya en la vida le vuelven a tomar la presión arterial al paciente, ¿no? Y así lo atienden 5, 7, 10 veces y no lo hacen. Entonces, todo paciente deben de checarle su presión arterial al inicio, cada cita, siempre, siempre, siempre. Ahora, dice aquí, por eso es importante que el control de la presión arterial debe ser tomado por el odontólogo a todos sus pacientes y en cada control. Desde ahí es algo muy importante que lo hagan ustedes muy concienzudamente. Ahora, todavía más, pacientes hipertensos que le vas a hacer un tratamiento un tanto extenso, ¿no? Una cirugía de terceras molares, una endodoncia, le estás preparando una placa, una incrustación. Cuando ustedes están empezando, obviamente la destreza que tienen, pues les cuesta, ¿no? No son tan rápidos en hacer las cosas, se tardan mucho. Y aún así, también cuando ya tengan destreza, pues hay tratamientos que son muy largos, o sea, eso no lo podemos evitar. Ahora, para evitar esto, ¿qué van a hacer? Pues entonces, llega tu paciente y sabes que es hipertenso, que toma sus medicamentos y todo lo demás, y entonces esto no está exento que el paciente pueda desencadenar una crisis hipertensiva, sobre todo, primero, el que la tomes tú antes para saber que si viene con la presión alta, pues nanay, o sea, con la pena no lo vas a atender, salvo que sea una urgencia, pero no aún así, porque si viene con la presión elevada, evidentemente no tienes por qué atenderlo. Pero bueno, el tomar la presión arterial al inicio te va a dar un parámetro de cómo llega. Dos, si el tratamiento es largo, si es un tratamiento bastante bueno, bastante juicioso, digo, bastante complicadito, pues lo que vas a hacer es, obviamente, tomar la presión al inicio, saber cómo está, te va a dar un parámetro de en qué situación, en qué momento, cómo lo recibes. Luego, tienes que dar una pausa. Tú proyectas que tu tratamiento va a durar 2 horas. Bueno, entonces, en ese trayecto del inicio y fin, pues a la intermedio, a la mitad del tratamiento, haces una pequeña pausa y le tomas la presión arterial. Es más, ya ni siquiera pueden, ahí ya la tecnología está bien chida el asunto, ya ni siquiera que tengan el baumanómetro y el estetoscopio. Los medidores digitales estos que venden, obviamente se compran uno de buena marca, Omron, Citizen, uno que sea bueno, ¿no? De esas chinas, cosas raras, baratas, te puede dar un parámetro. Si lo colocas la muñeca al paciente y ya sin tanto problema le dice al asistente, tómale la presión a la mitad del tratamiento. Y entonces tú comparas cómo venía y cómo está a la mitad del tratamiento. Si su presión se ha mantenido estable, ¿qué quiere decir? Pues que el paciente, pues ahí va, no está aguantando el estrés, no hay problema, no va a haber problema. Y ya,
Al finalizar tu tratamiento estomatológico, acuérdate que uno de los procesos es, ¿no?, que se incorpore el paciente, que como estuvo mucho tiempo acostado, si se para de sopetón, se puede marear, se puede caer, le da náusea, puede empezar a decir que le va a la América, cosas de este tipo. Entonces, bueno, 5 minutitos que repose. Y antes que le des la bendición y gracias pacientito por haberme dejado meterle las manos en la boca y dejarme un dinerito, le tomas la presión arterial al finalizar. Y entonces tú haces un comparativo, cómo empezó, cómo estuvo intermedio y cómo se va. Si la presión arterial se mantiene estable, con unas variaciones mínimas, a la alza o a la baja, pues tú puedes estar cierto que el paciente se va a ir a su casa sin ningún problema, porque la verdad, como es frecuente que a los pacientes los dan de alta y ahí vienen corriendo. Por aquí van saliendo, sobre todo digo, aquí en las clínicas grandes, ¿no? Yo trabajo en BOAP, salen los pacientes y luego ya llegan gritando el familiar, es que ya se anda desmayando, ya se anda cayendo, ya el pobre paciente ya acaba de salir, porque no se percataron de su estado final. Ahora, si tú empiezas a notar que hay elevaciones, ¿no? Tú ya puedes determinar una de dos, o suspender el tratamiento, mandarlo al médico, o incluso administrar un medicamento de rescate para la presión arterial, un tratamiento. O sea, estas mediciones te van a dar el parámetro de tomar decisiones. Cómo está el paciente, cómo se está desenvolviendo y cómo lo das de alta. Acuérdate que también esto es importante. Si el paciente se pone mal, le da algo en la calle, le da una crisis hipertensiva, y se investiga y ve que fue porque salió de tu consulta y le pasó esto, pues tú también tienes una responsabilidad legal, porque es tu responsabilidad darlo de alta en las mejores condiciones óptimas. Si tú aquí lo ves con venía con 160 y aquí ya está en 160 sobre 110, esto ya puede ser una crisis hipertensiva. Entonces hay que incluso mandarlo al hospital, ¿no? Para que lo monitoreen. Entonces, por favor, grábense bien en su tatema, grábense bien en su cabecita. Me imagino que les aparezca yo como Pepe Grillo, ¿no? Como su conciencia, que lleguen a su paciente y no le van a tomar la presión, acuérdense, ¿no? Así que les voy a estar diciendo con mi cara de desaprobación, hijo de Dios, tómale la presión, 3 minutos, 3 minutos o menos, ¿cuánto puede tardarte con el brazalete? 1 minuto. Y ese minutito que le inviertes en monitorear la presión arterial te puede evitar broncas a ti, sustos a ti y una probable lesión al paciente. Entonces, grábenselo muy bien y espero que esto quede como un protocolo de la praxis profesional que a ustedes les depara en un futuro. ¿Sale? Ya saben, si tienen alguna pregunta, pues se la guardan. Se van levantando la mano. Factores de riesgo. Aquí obviamente, ¿no? Si existen antecedentes familiares de hipertensión, evidentemente, ¿no? Les decía, es una cuestión de tipo Apache, gen Moctezuma. Entonces, si alguno de ustedes, su mamá, su papá, sus abuelitos, sus tíos, todos son hipertensos, evidentemente ustedes están en riesgo de padecer hipertensión. ¿Qué la retrasa? Pues el estilo de vida, si toman, si fuman, si tienen sobrepeso, ¿no? O si le van a la América también. Entonces, lo pueden retrasar, pero bueno, ¿no? Entonces, igual con los pacientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, un paciente de 30 años y él te dice, no, pues yo no soy que se me hacía extraño que no hiciera sus panchos el día de hoy esta cosa, pero bueno, ya regresé y se marchó. Entonces les decía, aquí, ojo, en el caso de tus pacientes, si tu paciente tiene 30 años y te dice en la historia clínica que sus papás, su mamá, sus abuelitos y hasta el perro tiene hipertensión, es un factor que tú tienes que checar y revisar que el paciente puede ser ya hipertenso y no diagnosticado. Entonces, y que incluso le puede dar una crisis hipertensiva en tu consulta. Los hombres, dice, sexo masculino, y las mujeres el riesgo es mayor después de los 50 años. ¿No? Los hombres somos más propensos a hipertensión más jóvenes, sobre todo porque el estrés no lo sabemos manejar. ¿No? Los niveles de cortisol los afectan más a nosotros que a las mujercitas. Si tiene más de 60 años, ¿no? Los vasos sanguíneos después de esa edad pierden su elasticidad y se debilitan, ¿no? Hay personas que dicen, llegan a esa edad y dicen, no, doctor, yo estoy sano, no tengo nada. Y sí los hay, de que los hay, afortunadamente. Pero muchas de estas cosas te dice que pueden hiperreaccionar. Un paciente de mayor de 60 años que te diga que no es hipertenso,
Ok, tú créele. Le tomas la presión arterial y está normal, está bien, no hay problema, pero lo tienes que monitorear. ¿Por qué? Porque el vasoconstrictor, acuérdate, afecta a los vasos sanguíneos y dice acá, pierden su elasticidad, se debilitan las arterias. Entonces pueden hiperreaccionar al vasoconstrictor y te puede dar una crisis hipertensiva refractaria al uso de vasoconstrictores. Entonces hay que tener cuidado con pacientitos mayores de 60 años que sobre todo te digan que no están enfermos o que incluso tienen hipertensión, con mayor cuidado esa parte. Esto pues está por demás, si hay sobrepeso u obesidad, también Pues mi una... hermano tiene hipertensión, doctor. ¿Mandé? Mi hermana es hipertensa y tiene 34. Imagínate. No, sí, yo tengo una prima que a los 27 años le detectaron hipertensión. O sea, sí es una enfermedad que cada vez está presente más. O sea, tiene que ver la herencia. Y te digo, porque en mi familia, mis papás, mis abuelos, todas son hipertensos. Entonces todos tenemos la espada colgando sobre nuestra cabezota. Pero, por ejemplo, tiene que ver aquí que desencadena más rápido la hipertensión, el problema del estilo de vida, fumar, tomar, la dieta rica en No, pues sal, esa vieja está loca, está loca. Esa sí está loca. es el exceso de estrés. Hay que Sí, mejorar. sí, sí, pues sí, bueno. Y mi abuelita, por parte de mi mamá, es hipertensa. Entonces, y por ejemplo, mi mamá y yo somos hipotensas. Ándale, pues sí, eso normalmente viene de familia, esta parte de algunas reactividades, tanto a la alta como a la baja. Entonces, pues te digo, si ya hay esa, ese riesgo o esa situación familiar que te diga tu paciente, pues evidentemente hay que tomarlo en cuenta que, o sea, aunque él no lo tenga, pero tiene la carga genética, entonces hay que adelantarse, ¿no? A que no nos vaya a pasar alguna situación. Bueno, sobrepeso, obesidad, México es el país con más gorditos del mundo. El tabaquismo, de verdad, si alguno de ustedes fuma, no lo haga. De verdad, el tabaquismo es el peor vicio del mundo porque no te genera mayor nada. O sea, la estimulación de la nicotina prácticamente la obtienes de otra. El chocolate te estimula más que la nicotina y es una cosa que realmente te va a hacer daño. Es cancerígeno comprobado 100%. Te va a dar cáncer si fumas, eventualmente y no necesariamente de pulmón. Y además altera la estructura de las arterias, sobre todo a nivel renal, a nivel cardíaco. Entonces, si fumas, tienes una alta predisposición a que te dé cáncer, pero la principal que te dé un infarto, una lesión renal, y aparte genera una oxidación general del cuerpo, o sea, te vas a poner más viejito, entonces eso, y aparte es caro el tabaco, digo, entonces no lo hagan por moda, mejor si quieren eso de que están ansiosos por el no fumar, mejor pónganse a mascar chicle, ¿no? Algo así, o haga otra cosa. Pero sí, de verdad, no fumen. Esta cosa es lo peor que puede haber en el mundo mundial, el tabaco. ¿Sale? Les hablan mis estimados compañeros, saben quiénes son, dice Lupita. Sí, no, decía mi abuela en paz, descanse, parecen chacuacos, ¿no? Y la verdad, pero bueno. No, bueno, ya vieron aquí la pedrada directa, ¿no? Chiñas por dos. O sea, que le dicen, mascar tabaco, pues sí, te da cáncer de boca. Y el tabaco es la peor cochinada del mundo mundial, ¿sale? Hasta de esos que dicen, es que yo nomás fumo mis puros y nomás se queda en la boca. Cáncer oral, cáncer oral. Luego, la alimentación alta en grasas saturadas, pues también, ¿no? Ya ven que aquí en México, sobre todo en los puestos callejeros, entre más grasoso, más sabroso. Entonces, esto forma aterosclerosis, coágulos y demás, predisposición a infartos y todo ese tipo de cosas. Entonces, todos esos antecedentes, el paciente lo tiene, alto consumo de sal, también no hagan eso, ¿eh? Gente que parece chivo, por aquí ni prueba la comida y pesta, echa un montón de sal. La sal lo que hace es aumentar una retención de líquidos, se vuelve más se vuelve hiperosmolar el plasma, al ser hiperosmolar evita que haya diuresis por fisiología renal, y entonces el volumen sanguíneo se mantiene elevado, al haber más sangre, genera mayor movilización de la sangre por contracción cardíaca, aumenta la presión arterial. El problema es que la hipertensión por sal o por aumento de consumo de sal, una vez que se establece, ya caminaron, aunque después dejes de consumir sal, ya caminas, se queda porque se vuelve un reflejo.
Entonces, todo este tipo de cosas, si tu paciente te lo dice, híjole, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Le va a la América, fuma, toma, echa sus memelas, tiene los triglicéridos elevados, consume sal como chivo, pues es problemas un poquito rojo, ¿sale? Entonces, vamos a manejar esta parte, dice, en pacientes hipertensos, el manejo de las soluciones anestésicas, como chivo, sí. Si quieren solo que fueran para mole de caderas, pues sí, tomen mucha sal. Entonces, el principal vasoconstrictor que van a utilizar es la epinefrina. La epinefrina, ¿sale? Hay otros que pueden llegar a Vamos un utilizar, tantito. ¿no? ¿Mandé? Si le regresa tantito. Ah, le regreso tantito. Entonces, en otros preparados anestésicos, se supone que el mejor vasoconstrictor es la norepinefrina, pero en mi poca experiencia en utilizar, bueno, en ver estos tipos de anestésicos estomatológicos, la verdad, yo no manejo mucho esto, no he visto que haya presentaciones con norepinefrina. Entonces, la mayoría es con epinefrina y fenilpresina, ¿sale? Pero el más efectivo es la epinefrina, que a fin de cuentas es la adrenalina, ¿sale? Entonces, es muy bueno, muy eficaz el utilizar la epinefrina, pero también tiene sus problemillas. Me dices, ya le puedo cambiar. Sí, doc, pero no muy rápido porque no copié el que decía manejo de soluciones anestésicas y ya no alcancé a ver qué decía. Ay, buscan la pena. O sea, aquí es, ahí está, manejo de soluciones. Ahí está, manejo de soluciones anestésicas con vasoconstrictor en enfermos hipertensos. Perdón, doc, es que mi cerebro no coordina con mis manos. Ya sé, ya estoy de fresa. No, saben que nunca, no nos tocó un maestro que dictaba como, bueno, no sé si a ustedes les tocó ya un maestro todavía de esos que dictaban. A mí sí, soy de la old school. Era un maestro que tenía una libretita, ya triste libretita, yo creo que estaba más vieja que él, porque ya estaba toda así, y llegaba y se sentaba en su silla, y hasta se acomodaba con su cafecito, sacaba su libretita y empezaba. Capítulo 1. Y empezaba a dictar, y esa era toda su clase, transcribir. Lo único bueno, pues que todo venía de ahí del examen, pero pues no aprendes así, ¿verdad? Nada más como memoria. Y de ahí, eso sí, dictaba como Telegram, ¿no? Como Instagram, y ahí sí le captaste, si no, ni modo. No se trata de acá. Pero bueno, por eso a mí no me gusta llenar. Me han contado, eso sí, no, bueno, me han contado, Romeo. No, la verdad, aquí no me gusta llenar las diapositivas de tanta información, pero hay cosas que sí tienen que ponerse. Yo no soy enemigo de poner tanta información. Pero bueno, entonces vamos a seguir con esto. Dice, la epinefrina es la que más con frecuencia se usa debido a que tiene una muy buena potencia y sobre todo esa selectividad. ¿Sale? Y entonces, dice, la ejerce preferentemente en la mucosa subbucal y en el periodonto. Entonces, les digo, la mayoría de las preparaciones anestésicas van a venir en conjunto con la epinefrina. Pero así como la epinefrina es un muy buen vasoconstrictor de manera local, también tiene un buen efecto vasoactivo. Entonces, si por alguna razón el paciente es muy reactivo de sus vasitos, pues puede desencadenar una ¿cómo se dice? Una crisis hipertensiva. Pero pues bueno, ahorita vamos a ver cuándo sí, cuándo no. Chacachán, tucutú, tururururu. Estoy estirando. Claro, lo que más extraña de las clases presenciales es que a mí me gustaba caminar harto en el salón. Andaba yo por todo el salón. Y ahora nada más estoy aquí sentadote. Eso como de la espalda ya lo aqueja. Pero esperemos que ya podamos regresar. ¿Ya le puedo cambiar? Claro.
Ya puedo. Ya se puede. Ya puedo. Avísenme. Híjole, cómo son malvados, no manches. ¿Ya ven? Tanto tardamos que ya no quiso. Dale. ¿Ya acabaron esto? Sí, doctor. Dale. Entonces, ¿qué dice acá? Todos con evidencia clínica, no más algo que se me ocurra a mí. Dice, ha llevado a recomendar como máximo 2 tubos de anestesia con epinefrina a la dilución de 1 en 100,000 en pacientes con hipertensión controlada. ¿Sale? Esto es importante. Y entonces, aquí, chido. Y cuando hablamos de hipertensión controlada, bueno, aquí bueno, vamos a señalarlo, lo ponemos con 2 tubos de anestesia. Técnicamente, y acuérdate que lo platicamos la vez pasada, con un cartucho bien puesto tendrías para trabajar chido y a todo control por el tiempo necesario, 2 horas, 3 horas. Bueno, 2 tubos de anestesia con epinefrina en pacientes con hipertensión controlada. Ahora, ¿qué entendemos con hipertensión controlada? Porque, pues sí, bueno, está bajo control. Primero, evidentemente un paciente con hipertensión controlada es aquel que tiene un tratamiento. Tiene tratamiento, ¿no? Evidentemente. 2, tiene apego al tratamiento. Apego al tratamiento. Se toma sus pastillas. Y primero que nada, ¿cómo? ¿Cómo vas a saber tú eso? Pues tan solo, ¿es usted hipertenso? Sí. ¿Qué toma? Pues una pastillita azul en la mañana, una rosita a mediodía y una blanquita por la noche. Pues ya, con eso. Y si toma usted sus pastillas, sí, doctor, religiosamente todos los días, ¿no? Entonces, ya desde ahí, si un paciente te dice ese tipo de expresiones, ya caminaste, no puedes confiar que el paciente tenga un buen apego de entrada. 2, verificar ese apego. ¿Cómo se toma el tratamiento? ¿Cómo se lo mandaron? No, pues me mandaron el April a 12 horas. Bueno, ¿y cómo se lo toma usted? ¿A qué horas? Si él te dice, no, pues es que me lo tomo a las 7 de la mañana y el otro a las 7 de la noche. Ah, perfecto, es muy buena. No, pues me paro a las 6, pero como a las 8 me tomo la pastilla. Y ya de ahí, pues en la tarde, noche, pues antes de irme a acostar, como a las 9, 10 de la noche. Ahí ya vimos que el apego no está siendo efectivo. Entonces, lo primero que tienes que tú verificar, y es algo de verdad muy importante, porque los ves como robots a los chavos. ¿Eso es de hipertenso? Sí. ¿Qué toma? Ok. ¿Y cómo se lo toma? Ok. Y ya, o sea, como les da. Yo no sé por qué muchos gente desdeña la historia clínica. Sí es el más valioso elemento que tenemos para diagnosticar y para evitar complicaciones. Pero hay gente, no verás, me estreso. Entonces, verifica el apego con esas simples preguntas. ¿Qué pastillas toma? Y cada cuánto las toma y cómo las toma. Punto. Y con eso ya tú podrás saber que el paciente está haciendo buen apego al tratamiento. Y 2, pues con la medición de la presión arterial. Un paciente hipertenso bien controlado, su presión arterial tiene que estar la sistólica en menos de 120, la diastólica en de hasta 80 milímetros, es decir, en normal. Un paciente bien controlada debe de estar hasta 120, entonces aquí más o menos, aquí vamos a poner, no, acá está, menor a 120 o 180 y a 120, perdón, y la diastólica igual, así. ¿Para qué bromas? Ahí está. ¿Vale? Entonces, si el paciente dice, es que soy hipertenso controlado y le toma la presión y tiene 140, 80, 150, 90, 140, 90, no le creas, no está controlado, no está controlado. Un paciente, hay
Y porque igual, hay pacientes con hipertensiones malignas. O sea, yo les dije, yo he tenido pacientes que cuando yo los he diagnosticado han tenido 240/120. Ay, no manches, su corazón casi bombea agua hasta el tinaco de 8 pisos, ¿no? Entonces, ¿cómo viven? No lo sé, pero están vivos. Entonces, ese tipo de pacientes son muy hipertensiones malignas, que lo que más se le puede controlar es que tengan 150/100, ¿no? Y así andan por la vida, ya no les puedes bajar más. Entonces, con eso pues, nos conformamos. Pero la mayoría, el grueso de la población, con un buen control de su presión arterial, debe tener presiones óptimas, de normales a óptimas. Entonces, ya con eso, entonces, tu historia no es lo mismo que te diga, sí, sí me la controlo. Tú tienes que corroborar que realmente el paciente se controla su hipertensión. ¿Cómo? Que tenga el tratamiento, que sepa cuál es su tratamiento y cuál es el apego al tratamiento, y obviamente que le tomes la presión arterial y veas que está en eso. Si tu paciente está en ese estadio, tranquilamente le puedes, y es necesaria, acuérdate que el uso del vasoconstrictor, acuérdate que el uso del vasoconstrictor está indicado para alargar el efecto anestésico y disminuir la toxicidad del anestésico. Entonces, si tú requieres, porque vas a hacer una cirugía, porque vas a hacer una endodoncia, requieres un buen efecto anestésico y evitar que haya toxicidad, pues evidentemente tienes que usar el vasoconstrictor. Y el paciente hipertenso que cumple estas características, hasta 2 tubos por sesión, sin ningún problema. Ojo, acuérdate, monitoreando al inicio, a la mitad y al final la presión arterial. ¿Qué pasó, Adriana? Doctor, yo tengo una pregunta. Si mi paciente es hipertenso y diabético, Pues no, la diabetes es la contraindicación. exactamente, entonces sería sin vasoconstrictor Sin para poder vasoconstrictor. respirar. Ok. Exactamente, por la diabetes. Sí. Ujú. Ok, Aquí gracias. acuérdate, sí, qué bueno que preguntes, porque va a decir, ajá, y si le va a la América también, no, pues el problema sí aquí será pura la hipertensión, no tenga otra patología más que sea hipertenso, ¿sale? Ok, bueno, deja de borrar, voy a borrar, ahí está, luego. Dice, y si esta cantidad fuera insuficiente en el control del dolor, se debe de ser criterioso, o sea, muy juicioso en aumentar la dosis o bien suspender el tratamiento. Aquí, ojo, cuando hablamos ser criterioso, me encantan esas palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vas a entender, cómo vas a emitir un juicio o un criterio de decir continúo o no continúo? Pues porque tienes un monitoreo de la presión arterial. Objetivamente, acuérdate, no es justo decirle al paciente, o sea, no es congruente decirle, ¿se siente bien, pacientito? ¿Cómo vamos? ¿Se siente bien? Y el paciente, me siento todas margaritas. Y pues sí, a lo mejor sienta todas margaritas, pero sí se le está subiendo la presión. Entonces debes de tener datos objetivos. Entonces, si tu paciente se está manteniendo estable en la presión arterial, ya lleva los 2 tubos y necesitas ocupar un tercero, pues si está manteniendo buena reserva de la presión arterial, le puedes sin problema ponerle otro medio u otro completo, ¿sale? Pero te digo, aquí el asunto es tener evidencia tangible de cómo está la presión arterial, no nada más decirle al paciente si se siente bien o se siente mal. Ya para y se va y se siente bien, no, pues sí, exactamente. Y luego lo regresamos. Y parece mentira, pero esto es todo con cualquier tipo de, o sea, en cualquier procedimiento, los anestésicos con vasoconstrictor y la presión arterial, ¿vale? En cualquier momento, te pueden hacer un piercing y te ponen algún anestésico, o te hacen un procedimiento, no sé, a los hombres la vasectomía y desinfiltran con anestésico. Esto también le puede generar hipertensión, una crisis hipertensiva, y si no lo verifican, lo dan de alta y ya se les anda desmayando ahí en la calle al paciente, entonces hay que tener cuidado. Simplemente es eso, tener una metodología. Bueno, ya le pasé, ¿sí? Ya le puedo pasar, porque luego me regañan. Luego me dan coco. Claro. ¿Vale? Ahora fíjate aquí, dice claramente, pacientes hipertensos grado 3, muy poquita, o sea, digo nada, ñaña. ¿Cuál es el grado 3? Pues arriba de 140, 50, lo que les decía, no está, o sea, aunque como te decía de mi paciente, yo lo más que lo logré controlar es en 150/90,
está en estadio 3, 2, 3. Entonces, pues esa es la recomendación, ni de chiste, nada. Pero ni high, ¿no? Vaya, ni que la abuela, ¿no? Nada. ¿Por qué? Porque sus arterias son muy refractarias a la adrenalina. Pues con poquitas cantidades, ¡pum!, se les va a desencadenar. Entonces, ahí sí no. Ahora aquí, eso es el asunto. Si fuera necesario el uso de anestesia local, cirugía otra como la metipacaína. O sea, entonces, pacientes hipertensos no controlados o mal controlados o en estadios avanzados, pues los tratamos con el anestésico que tiene muy buen efecto, ¿sale? Solo, como es la mepivacaína al 3%. Acuérdate, es mepivacaína al 3%. Aquí el asunto es que no, pues entonces, ¿por qué no mejor todo lo hacemos con mepivacaína? Porque acuérdate que el asunto de la epinefrina, se los recordé, el asunto tiene que ver con la duración y sobre todo con el reducir la posibilidad de toxicidad. Yo lo que quiero que ustedes, algo que desde que vamos en primero, les he tratado de que ustedes desarrollen es el criterio clínico. Es bien fácil es bien fácil tenerle miedo y es bien fácil ir a la facilota por todo, valga la redundancia, ¿no? Entonces todos los encasillan, como les decía, llega hipertenso, sin vaso, ya ni siquiera se toman la molestia de analizar, ¿no? Lo bonito de la medicina, lo bonito de la salud, es eso, ¿no? La capacidad, lo chido es integrar un diagnóstico, la evaluación del paciente, o sea, eso es cómo te trabaja tu cabezota de lo que te está diciendo el paciente, tú ya estás pensando por dónde hacerle, qué te vas a encontrar cuando lo revises en la boca, desde que te está diciendo la historia clínica, yo en mi caso como médico, ¿no? ¿Qué te está diciendo? No me duele acá, me duele allá, y ya lo vas orientando. Esa parte del diagnóstico, la integración diagnóstica y evaluación clínica del paciente, no sé por qué mucha gente lo desdeña, si es lo más chido de la salud, o sea, del área de la salud, el poder explorar al paciente y determinar juiciosamente cómo cada paciente es distinto al otro. Y entonces le das un tratamiento y una atención, lo que requiere el paciente para su caso en particular. Eso es lo más padre, porque lo más sencillo, pues es como les decía, agarras y le dices, ¿sabes qué, banda? A todo le das esto, lo que hablamos del anestésico, digo, los AINES y de los antibióticos, ¿no? Todo parejo y nos evitamos, bro. No, pues no es eso, ¿no? El chiste es ser pros en esto, ¿no? Y espero que sí se les quede muy grabado a ustedes, ¿no? O por lo menos que algunos de ustedes que les quede, ya me di por bien servido. Si son todos, uy, no, me siento muy afortunado. ¿Sale? Ahora, espérate tantito. No. Ahora, una de las contraindicaciones, aquí ya no les puse, es que la mayoría de los tratamientos, permítame, es que me estoy mandando un mensaje la jefa, permítame. Ya, perdón. Ahora, les decía, dentro del tratamiento antihipertensivo hay diferentes tratamientos, que son los betabloqueadores, los inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina, los inhibidores de canales de calcio, etc, 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 etc. Todos lo que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ya los han escuchado alguna vez ustedes seguramente, el ramipril, enalapril, captopril, etc. No hay problema, o sea, esos son muy, muy efectivos. Y no hay contraindicación con el uso de vasoconstrictores. Los pacientes que utilizan bloqueadores de calcio, como telmisartán, losartán, irbesartán, todos estos, que el más común es el losartán, tampoco hay problema. ¿Cuáles son los que sí se contraindican en un paciente hipertenso? Los que toman beta bloqueadores. Es decir, pacientes que toman propanolol,
chihuahuas, y metoprolol. Estos pacientes que así esté bien controladito, esté bien así chido de que se lo toma todo en orden, o sea, es paciente modelo, pero toma estos medicamentos, estos sí generan contraindicación el uso de anestésicos con vasoconstrictor, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. De ahí en fuera, si tu paciente está bien cuidadito y todo lo demás, y toma losartán, irbesartán, telmisartán, captopril, enalapril, ramipril, risopril, y todos esos, no hay ningún problema. La única contraindicación es cuando toman propanolol y metoprolol. No se está indicado. ¿Sale? Sí, me Sí, escucharon. doctor. Sale, pues, ya lo puedo borrar. Ya lo puedo cambiar. Sí, ya. Vale, pues. Imagínense, si alguno de ustedes escucha sus clases en la sala y está sus papás ahí a decir, "Ah, ¿y esa clase de maestro te da clases? Dios santo. Para eso pago." Y luego se pone peor. Ahora, hay algunas, a ver, espero que me dejen. Luego, hay algunos elementos que utilizan ustedes para tomar sobre todo las impresiones, los hilos retractores, ¿no? Eso lo van a ver en rehabilitación y ese tipo de cosas. Se pone un hilo para retraer la gingiva, la encía, sobre todo para la prótesis, para las coronas, incrustaciones, este tipo de cosas, para que haya un buen sellado. O sea, se toma la impresión para que la encía se retraiga y que cuando ustedes hagan su prótesis, haya un buen sellado entre la prótesis y la encía. Entonces, para eso hay que hacer una retracción gingival. Muchos de estos hilos retractores, para evitar que la encía sangre, porque literal le empacan, ¿no? Se hace todo ahí feo, se hace bien intenso ahí como meten el hilo retractor o hacen la retracción gingival, a veces puede sangrar. Y si sangra la encía, al momento de que toman su impresión con polivinil, siloxano, el Imprin y todas estas cosas que ocupan, sí, polivinil, siloxano, que si Limprin, el Express, todas esas cosas que sirven, ¿no? Las pasas inquenólicas, el polisulfuro y esas chunches, al alginato, si hay sangre, pues le va a dejar ahí la burbuja de aire y cuando hacen su vaciado de yeso, pues sale ahí las burbujas y no se ve a lo mejor bien la preparación para que el técnico haga bien la prótesis que ustedes les manden. Entonces utilizan con vasoconstrictor para que la encía no sangre. El problema es que en pacientes hipertensos está contraindicado la colocación de este tipo de controlado, no. ¿Por qué? Porque la mucosa, acuérdate que es altamente vascularizada. Entonces, aunque sea poquita cantidad la que lleva impregnada, y de hecho algunos la agarran y la técnica es, algunos hilos vienen con este vasoconstrictor y algunos que son sin vasoconstrictor, les dice el doctor, mójalo en anestésico. Y así está bien, o sea, cortan su cachito de hilo y le echan anestésico al hilo retractor y ya lo colocan. Entonces, en pacientes hipertensos, pues no, porque como la mucosa es altamente vascularizada, sangra, le ponen el vasoconstrictor y pum, directito a la circulación general, y entonces empieza a haber problemitas, ¿vale? Pero tampoco es una contraindicación absoluta. Acuérdense, todo aquí va a depender de qué tanto en cuanto ustedes sean duches valorando el estado de su paciente. Si tu paciente se está manteniendo estable y no hay problema, pues le puedes ponerlo y ir viendo que no se ponga malito. Pero aquí el asunto es la monitorización, ¿sale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? Perdón, me anduve yendo otra vez. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Entonces, este apartado que vamos a revisar
sobre todo tiene que ver con relación a la receta médica. Ustedes ya en bioética tuvieron que haber visto algunas cuestiones sobre la historia clínica, la nota médica, el expediente clínico y demás. Yo lo que les voy a explicar aquí, vamos a tratar un poco más a profundidad, es acerca de cómo confeccionar adecuadamente una receta médica, qué puntos lleva, tanto de manera impresa como de manera escrita, qué medicamentos pueden prescribir y qué no, o sea, aunque ya tengan su licencia para prescribir, su cédula profesional, hay ciertos aspectos que la ley impide la prescripción de algunos fármacos dependiendo de las especialidades médicas y también las diferencias de la receta médica en cuanto a ciertos medicamentos controlados y no controlados. Entonces vamos a tratar de ir analizando porque de verdad también es otra cosa que hijo de Dios. Muchos de los estomatólogos, no generalizo, dije muchos, adolecen de esto, no sé por qué, ¿no? Luego revisas cada receta y dices, Dios mío, se equivocan en los datos tan precisos como el nombre, el tipo de medicamento y sobre todo la posología, ¿no? Ponen ketorolaco de 500 miligramos, amoxicilina de 200, cosas así y hasta peores, ¿no? Y hay que entender que la receta médica, bien dice ahí, es un documento legal que tal vez pues, implica obviamente una responsabilidad civil, administrativa e incluso penal. Entonces, vamos también a dejar aparte esa situación de la letra de doctor, ¿no? No, gracias a Dios, ustedes no han tenido el desfortunio de ver mi letra, ¿no? Porque si yo reescribo, dicen que cuando escribo, escribimos Dios y yo, ya para leer lo que escribí, ya nomás Dios, porque a veces yo ni yo le entiendo. Entonces, pero ya está eso de que, ay, entre más fea la letra, más, es que es buen doctor, pues no está mal, porque también implica ciertas responsabilidades si no escribir adecuadamente los medicamentos, que no se entiendan, y veremos por qué. Entonces, a lo largo de este tema, vamos a tratar de discernir todas estas situaciones para que pues, no quede claro. Entonces, dice acá, la definición pues, son documentos que son realizados por el médico de forma clara en sus relaciones con las distintas autoridades. Ojo, aquí dice autoridades, en este caso de salud, y los organismos oficiales y la sociedad. Acuérdate que nosotros, cuando ejercemos la medicina, bueno, la salud de ustedes, la Secretaría de Educación Pública nos da el aval, ¿no? En este caso, nos da nuestra cédula profesional y ya dice, Karen Mata ya es licenciada en estomatóloga, tiene licencia para matar y tiene licencia para ejercer su profesión. Pero eso es desde el punto de vista profesional. Hay otros órganos rectores, como la Secretaría de Salud, a través de la Constitución Mexicana inclusive, que se encarga de regular, ¿no? De que, bueno, ya tienes el privilegio de ejercer por parte de Secretaría, pero yo como de Educación, pero yo como Salud, también tengo que vigilar cuál es tu proceder en ese ejercicio de tu profesión, ¿no? Y obviamente pues con la sociedad, es decir, con nuestros pacientes. Entonces, les decía, hay que tener la importancia que implica el realizar este tipo de documentos. ¿Cuáles son los documentos médicos? La receta, la historia clínica, el expediente, las notas, certificado de salud. Ahí, ya me pasé. ¿Sale? Entonces, ustedes pueden tener un certificado de salud, sí, un certificado de salud bucal, ¿no? Las notas, el expediente, la historia clínica, es algo que anteriormente todos pensaban, el expediente y la nota clínica, que solo se tenía que hacer en un ámbito hospitalario, ¿no? Los hospitales, todos los que rotamos por hospital, estamos bien empapados de cómo hacer un expediente clínico y una nota de evolución. Ahora no, ya la ley exime que incluso en tu consultorio particular tengas un expediente bien integrado del paciente y que cada que vaya a su consulta tú tienes que hacer una nota de evolución desde su aspecto físico, cómo lo encontraste, qué le hiciste, cuál es el plan, el pronóstico y el tratamiento. ¿Sale? Y obviamente la historia clínica, que es el parteaguas, y dentro de ellos la receta. Y toda esta información, sobre todo el expediente clínico, es muy importante, a lo mejor no lo sepan, pero la ley exige que ustedes deben de guardar un expediente clínico desde la última vez que atendieron al paciente, 5 años. ¿Vale? Entonces,
y la última vez que atendiste fue hoy, 25 de noviembre de 2021, y ya no vuelve a regresar tu paciente, la ley te obliga a que mantengas ese expediente por lo menos hasta el año 2026. ¿Sale? Si ya después del 2026 ya no regresó tu paciente, ya lo puedes dar de baja de tu sistema, pero mientras, ahí tiene que estar. Entonces, bueno, ahora aquí, ¿cuál es el que nos compete? Pues la receta médica, que es el de que ahorita vamos a trabajar. Receta médica. ¿Sale? Veremos que es un simple, y hay que tener mucho cuidado. Muchas veces, perdón, llegamos a hacer recetas fáciles, ¿no? Receta fácil, ¿no? Y los tenemos en la casa, la buena de Dios, el alcance de todos, y vean que, que puede ser un broncón la mala utilización de una receta médica membretada por alguno de ustedes, que la puede ser de tu familia, que es lo mayor de los casos, ¿eh? El mayor de los casos, veremos cuando hablamos de tratamientos, de índole restringido, cómo te puedes meter en problemas con la ley, ¿no? Hermano, cayó la ley, hay que tener cuidado con esto. Bueno, entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de esto. Sí es árido, sí, la verdad es muy árido. Esa parte no me gusta mucho, pero es necesario. Un marco legal. Entonces, de acuerdo a lo que establece el suplemento para establecimientos dedicados a la venta, suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, la Ley General de Salud, ¿no? Yo tuve una clase, en la clase de bioética que a mí me dieron, tuve que revisar toda la Ley General de Salud. O sea, desde el artículo, no manches. Ay, no, ya ni recordarlos, bueno. Pero a veces, y es necesario que las conozcan. No sé si ustedes la hayan leído. Algún día que no tengan muchas cosas que hacer, bájenla de internet y léanla. Y se espantarán. Digo, ya verán, pues hay que saber los derechos y obligaciones de uno desde esta perspectiva legal. Entonces dice aquí, la receta médica es la orden escrita emitida por el médico, en este caso pues, cualquier personal de la salud, que es una prescripción para que se surta o se dispense uno o varios medicamentos al paciente. Técnicamente, en cualquier parte del mundo, cualquier tratamiento farmacológico debiera ser prescrito única y exclusivamente por un personal de salud. O sea, en una farmacia debería ser solamente esa la manera de prescribir el medicamento. Son vacíos legales que todavía tenemos muy grandes, sobre todo porque en antaño las farmacias, que antes llamaban droguerías, eran atendidas por personas que eran expertas en la materia, que eran químicos farmacobiólogos o licenciados en farmacia, y que pues les sabían al show, ¿no? Y que entonces en algún momento al conocer los procesos físico-químicos y la farmacodinámica y farmacocinética de los fármacos, tú llegabas a la farmacia y, oiga, don Pedro, que es el boticario, pues me duele la garganta y creo que me va a dar gripa. Y entonces don boticario dice, pues tómate esto, sirve para, es un antihistamínico y tiene analgésico y también todo lo demás, ¿no? Y pues quedó esa mala praxis. Ahora en la actualidad, muchos de estos farmacias, sobre todo de cadena que ya nos invadieron, ¿no? Farmacias del ahorro, Farmatodo, las Fleming, ¿no? Todas las demás, prácticamente ya no, la persona que está encargada ahí o que está surtiendo los medicamentos no tiene ni la menor idea de lo que es ser un farmacéutico. La mayoría son gente común y corriente que la capacitan en algunas cuestiones básicas de suministrar medicamentos, pero hasta ahí. La única farmacia en la actualidad que mantiene este esquema de mantener licenciados en farmacia, químicos, farmacobiólogos, atendiendo al paciente, son las farmacias Fleming. Todo el personal que atiende ahí son químicos, farmacobiólogos o farmacéuticos. Entonces ellos te pueden dar una orientación. Bueno, y entonces con estas malas praxis, cualquiera de nosotros puede comprar cualquier medicamento, ¿no? Tú vas a la farmacia y deme un analgésico, paracetamol, una crema, un ungüento, ¿no? Entonces ya se ha regulado, algunos medicamentos ya no se pueden prescribir de esa manera, digo, comprar de esa manera, porque se supone que son medicamentos de alto riesgo, ¿no? Medicamentos psicotrópicos, ansiolíticos, etc. Y ahora los antibióticos. Pero lo ideal es que no tendrá la farmacia por qué surtirle a nadie si no va con una receta, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto está tipificado dentro de la ley. Luego, la emisión de la receta médica, dice aquí, ¿dónde está establecido? En el reglamento de insumos para la salud, en el artículo 28 de la Ley General de Salud. ¿Vieron cómo yo también tengo ganas de decirles esto? Yo también tengo flojera, pues sí, pero pues es que es parte de...
No me gusta, pero me gusta más lo práctico, pero pues parte, ¿no? Dice aquí, la receta médica es el documento que contiene, entre otros elementos, la prescripción de uno o varios medicamentos y podrá ser emitida por. ¿Quién puede recetar? ¿Quién les puede dar una buena receta? Médicos, homeópatas, cirujanos dentistas, bueno, ahora ya son estomatólogos, médicos veterinarios en el área de su competencia, o sea que si ustedes van con un veterinario y les mandan una receta a ustedes, pues es lo que les vea cara de chango o cara de quino, pero no, no les puede, ¿no? Aquí, ojo, pasantes de servicio social, ya desde que son pasantes de servicio social, ya tienen cierta licencia para mandar medicamentos. Y las enfermeras, y ahora, por ejemplo, en algunas partes del país, esta señora, las matronas, las que nos ayudan a venir a muchos de los mexicanos en las zonas rurales, pues ya les dieron la oportunidad también de prescribir ciertos medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes están acá englobados, entonces tienen esa facultad, la ley les da la dispensa legal correspondiente pues, para que puedan prescribir, ¿no? Entonces, me dicen si les puedo cambiar, porque luego me regañan. O ya le tomaron screenshot. A mano, doctor. Eso, a la vieja escuela, como debe de ser. Doc, es que luego son los primeros en ser borrados estos screenshots y luego ya ni los pasamos. Pues sí, exactamente. Me imagino que, bueno, si no, luego uno que toma fotos según de algo que le interesa a uno, luego ya creo que tomas la foto y nunca en la vida la vuelves a ver. Un día que estás de ocioso y empiezas a revisar tu galería y dices, ah, caray, ¿no? Ves tus fotos y dices, no manches, tan solo en mi cámara tengo 6.500 fotos. O sea, ¿qué es eso? Estoy revisando y dije, ajá, tengo 6.500 imágenes nada más de la cámara. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, mejor a la antigüita. Que dice, sí, ya borré las fotos de mi ex para que guarde las de sí, ya borré las fotos de mi ex para que guarde las de la clase. Efectivamente. Bueno, ya le puedo cambiar. Aquí debemos de poner en el chat del Zoom, así como que el chismecito, ¿no? Estamos en clase y luego en el chat el chismecito. Ya le puedo cambiar. Ya le puedo cambiar. Ya, sí, doctor. ¿Vale? Luego dice aquí, ¿qué? Bueno, entonces, la elaboración hacer un documento legal debe de tener ciertos elementos para poder ser confeccionado adecuadamente. O sea, independientemente del diseño, ¿no? O sea, tú le puedes poner hoja de color rosa, hoja perfumada, lo que quieras, ¿no? Pero hay partes que es importante y adecuado que debe de llevar. Porque dice aquí legislación, ¿no? Todo tiene que ver con ley. Entonces, es importante que conozcan cuáles son. Entonces, es importante, ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos. Los vamos a analizar. Vamos a ver qué es lo que debe llevar. Porque también, fíjate, a veces pasa que
por querer adornarnos un poquito. Ya regresé. Les decía, aquí lo importante de conocer los aspectos de los aspectos que conforman una receta médica es porque a veces por querernos ver más pro, ponemos elementos de más, ¿no? Ponemos elementos que no corresponden y que a veces eso también nos puede meter en problemas. Vamos a ver cuáles son los elementos. Vamos a ver de los aspectos generales de la receta médica, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto, y este lo hemos visto. Entonces ya esto no, olvídenlo. Lo repetí demasiado. Esto también. No, olvídenlo. Acá. Esto es importante. Cuando ustedes prescriban, hay que tener esto, claridad en la comunicación entre el médico y el paciente. Muchas veces, parte fundamental de que un paciente comprenda y lleve a cabo su tratamiento farmacológico es que le quede claro. Oh, que la canción. Sale, entonces les decía, aquí la importancia de una buena comunicación. Les he dicho, el éxito en que haya de que el paciente haya un buen apego de un tratamiento, implica una muy buena comunicación entre ustedes y el paciente. A ustedes seguro les ha pasado, van con el médico y resulta que les empieza a decir, les habla, se va a tomar, lo escribe, les da la receta y ya cuando van ustedes la surten y llegan a su casa y a lo mejor no tienen la menor idea de cómo se van a tomar las pastillas o para qué sirve. Aquí, ojo, es importante, ustedes con que le digan al paciente, ¿le quedó claro lo que le expliqué? No, pues no. Muchas veces el que ustedes le hagan hincapié incluso al paciente, este primer medicamento es para esto, este medicamento es para esto y este medicamento es para esto, él le da la importancia, porque sabe que si se quiere curar de un síntoma que tiene, si quiere quitarse el dolor, hay que tomarse esta pastilla. Si se tiene que quitar la infección, tiene que tomarse este otro medicamento. ¿Sale? Cuando el paciente le queda clara la intencionalidad del tratamiento que ustedes le están brindando, es claramente más efectiva o más alta probabilidad de que el paciente tome de manera adecuada los tratamientos. 1. 2, que sepa adecuadamente cuál es la periodicidad, por ejemplo. Aquí es importante. Algunos nombres comerciales se asemejan al ser escritos o en sus sonidos, entonces deben de ser muy claros. Por eso les decía, a veces cuando iban con el boticario, con el licenciado en farmacia, él podía determinar y decir, caray, este medicamento suena raro, ¿para qué se lo mandaron? No, pues es que me lo dieron para el dolor de garganta. Entonces pues este cuate se equivocó y le corregían ellos. Aquí ya no. Entonces, si tú no le queda claro al paciente qué le estás mandando y para qué le estás mandando, o cuando lo escribes de manera anormal, raro, podemos entender y comprender que el paciente puede adquirir un medicamento que no es el que tú le prescribiste, y entonces si ese medicamento le genera un daño, ¿quién es el responsable? Pues tú, ¿sale? Entonces dice, este problema puede evitarse indicando claramente el nombre completo del medicamento. Y acuérdate, algo importante es que debes de prescribir tanto el nombre comercial como el nombre de la sal. Es decir, si vas a mandar Aumentin, tienes que poner en la receta amoxicilina con ácido clavulánico, con la prescripción adecuada, ¿sale? Con la posología adecuada. Luego,
Numerosos estudios sugieren que son demasiados los médicos que no instruyen debidamente a sus enfermos sobre cómo tomar los fármacos que le han recetado. Este es un punto muy, muy medular. Fíjate, aquí no debemos de utilizar ni abreviaturas. Tú, literal, aunque te tardes escribiendo, papá, si escribes en la computadora a mano, acuérdate que la receta es eso, una instrucción de cómo hacer las cosas. Entonces, si tú le pones al paciente, por ejemplo, Aumentin de 875 con 125 miligramos, un frasco. Y luego le pones abajo así bien bonito. Tomar una cada 12 por 7 días, ¿no? Y así, 7 días. ¿Y tú qué? Hay quien no le entiende abreviaturas. O luego todavía hay unos médicos más, todavía de la old school, hacen esto. 1, 0, 1. Esto se supone que implica 1 en la mañana, 0 en la tarde, 1 en la noche, ¿no? Y tú así de, pero si el paciente, entonces, se queda llega ahí, y pues qué bromas, ¿no? Entonces, tan sencillo, literal, bien bonito. Se va a tomar una tableta cada 12 horas por 7 días. ¿Vale? Incluso todavía hasta más, se lo recalcas en la receta, se lo rayas. Una tableta cada 2 horas, 7 días. Y entonces al paciente le queda claro cómo es su tratamiento. Y esto es lo que dice, instruir. Y reitero, paciente, ¿le quedó claro? No, pues que no, lo repetimos. Así como acá tengo la curia de decirles, ¿no? Les queda claro y lo repito las veces que sea necesario. Así tú con tu paciente. Pasa mucho, sobre todo con pacientes adultitos. O a cualquier edad. Hay que tener mucha compromiso con este sentido. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doc. No, doctor. Y dice, fíjate lo que dice, estos indican que de un 25 al 50% de los pacientes en diversas situaciones clínicas no tomaban los medicamentos en la forma prescrita. Entonces, te recuerdo, una de nuestras principales responsabilidades como personal que prescribe medicamentos o tratamientos es verificar que haya un buen apego. El apego adecuado garantiza un éxito en el tratamiento, en la terapéutica. Muchas veces dices, es que ¿por qué no? Si le estoy dando uno de los mejores tratamientos que puede haber, el indicado para esta situación, y el paciente no mejora, pues porque no hay apego. Acuérdate que era una de las principales situaciones, por ejemplo, en las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión o americanismo, tiene que ver con que los pacientes no se toman adecuadamente sus tratamientos, tanto en horas como tanto en duración como en periodicidad. Entonces, esto es importante, ¿no? Y es factor de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han ido con el médico y van con un tratamiento, o se han acompañado a sus papás, abuelitos, que son diabéticos, hipertensos, y el médico ni siquiera pregunta, o sea, no sé, es que anda usted malito, don Juan? Pues sí, pero ¿cuándo se preocupa de preguntarles cómo se toman sus medicamentos? Y ya desde ahí podemos comprender muchas de estas situaciones. ¿Sale? Dice acá, ¿hay errores en la prescripción? Bastantes, ¿no? Si existen frecuentes errores de prescripción que atentan contra el restablecimiento de la salud del paciente, lo más habitual es recetar una dosis inapropiada. Híjole, esto, cómo es emocionante cuando hacen esto, hijos de su maíz, ¿no? Les decía, he visto recetas de ketorolaco de 500 miligramos. He visto recetas de amoxicilina de 300 miligramos. He visto recetas de ibuprofeno de 500 miligramos. Y así por el estilo, ¿no? Y así por el estilo.
Entonces, tanto en prescripción de los medicamentos como, por ejemplo, lo mismo, ketorolaco una cada 6 horas, por ejemplo, ibuprofeno cada 4 horas, o al revés, amoxicilina una cada 24 horas, ¿no? Lo que les decía de la ceftriaxona, ¿no? Cochinada que te mandan 5 inyecciones cuando no es lo indicado ni siquiera, ¿no? Entonces, aquí, ojo, tener mucho cuidado. Si no se acuerdan, si no recuerdan cómo es la prescripción, por eso, ¿te acuerdan que les he dicho? Hagan esas tablitas que hemos tratado de ir elaborando de antibióticos, de antiinflamatorios, para que si no se acuerdan, digo, a veces no es obligación en un inicio cuando estás empezando tu prescripción, acordarte de todo. Pero pues si no te acuerdas de todo, no la riegues, ¿no? Entonces, todo lo tienes al alcance de un clic, o saca tu tablita, es mejor. No que van a decir, ay, que me van a ver que tengo cara de tonto porque estoy buscando la información. Pues no, pues más tonto te vas a ver prescribiendo algo que no es. Y lo peor del caso, puedes atentar contra la vida del paciente. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Si algún día me doy una vuelta por la clínica para que ya estén allá y no quiero ver sus recetas y que me salgan con una barra basada de estas, porque entonces sí los ando excomulgando en ese sentido. Ahí los quemamos con leña verde junto al oso milenio. ¿Sale? Luego, prescripción equivocada de medicamentos, también uno por otro, sobre todo cuando los nombres se parecen mucho. O sea, hay que tener cuidado de esto. Le estoy dando un medicamento para la diarrea cuando lo que necesito es un antibiótico. Me parecería chiste, pero es anécdota, ¿no? Es realidad. ¿Te acuerdan de esto? Falta de monitorización de los efectos adversos. Es su deber conocer e instruir al paciente cuáles son los efectos adversos más frecuentes en cada tratamiento que ustedes brindan. Dolor de cabeza, cefaleas, náuseas, vómitos, querer hablarle al ex, ¿no? ¿Sabe qué? Esto es normal, pero si ya pasa de náusea a vómito, me habla. Si pasa de sabor metálico a vómito, me habla. Si pasa de esto, entonces, ¿por qué? Porque si tú no instruyes al paciente de estos efectos adversos o secundarios, el paciente va a decir, no manches, doctor, pues si me está dando un chorro de náusea, no manches, doctor, pues es que me generó un sabor bien culé en la boca, ni puedo comer nada, ¿sale? O no le dices que no puede tomar alcohol con un medicamento, ¿no? Entonces, eso es tu responsabilidad. Y entonces el paciente, ¿qué hace? Se siente mal y dice, no, me está haciendo más daño a la medicina que lo que me tiene que curar. Sáquese, doctor, hay que irse con sus pastillas cochinas y ya no me las tomo. Y le digo que sí me las tomé. Y esto, duración inadecuada de tratamientos, ¿no? AINES por 10 días, antibiótico por 4 días, o sea, ¿no? Lo que hemos platicado, ¿no? Ya sabemos cuáles son los esquemas terapéuticos. Entonces, hagámoslos adecuadamente, ¿no? No es a ojo de buen cubero, no es algo que a mí se me ocurrió, no es algo que yo lo inventé y no es algo que porque yo quiero que yo así lo aprendí, ustedes le digan que sí, ¿no? Esto está en la ciencia, ya está bien establecido. Hay diferentes esquemas terapéuticos necesarios para diferentes cosas. Entonces, si ustedes no llevan a cabo el cumplimiento de esos esquemas terapéuticos, el que va a tener las consecuencias, pues es el paciente. Entonces, por favor, ¿vale? Me dicen si le puedo cambiar, si es que están despiertos, porque a lo mejor ya se durmieron. Ya, Doc, Ya que ya se durmieron o ya le puedo cambiar. ya le puedes cambiar. Ya le puede cambiar, doctor. Ah, bueno. Cámbiale. No pasa nada, pero cámbiale. Importancia. ¿Saben que las recetas tienen una vigencia? Es decir, tienen una caducidad. ¿Sale? Entonces, esto es importante porque uno de los aspectos que debe llevar la receta es la fecha de expedición. ¿Sale? Entonces, siempre, receta que no tiene fecha, técnicamente no tiene por qué ser expedida en una farmacia. ¿Sale? ¿Cuáles son estas diferentes caducidades? Bueno,
tienen una vigencia máxima de 30 días calendarios. Salvo, por ejemplo, las recetas, ahora en instituciones de salud, como por ejemplo IMSS, ISSSTE, algo así, muchas veces para evitar, cuando son tratamientos a largo plazo, diabéticos, hipertensos, una enfermedad crónica, a veces dan una receta resellable, ¿no? Por 3, 4, 5 o hasta 6 meses. Pero cuando es una dosis, una receta única, esa receta la puedes surtir en una vigencia máxima de 30 días naturales. Es decir, hoy 25 de noviembre, la puedes surtir hasta el 25 de diciembre, ¿no? Técnicamente, ahora, pero siempre y cuando sean medicamentos comunes, analgésicos, vitaminas, minerales, agüita de no sé qué, eso. Si es de antibiótico, que es tomado, untado, tomado, inyectado, solo tiene una vigencia de 3 días. Solo tiene vigencia de 3 días. Entonces, si hoy fuiste al tratamiento, hoy a consulta, solo tiene vigencia de 25, 26, 27 para poderlo surtir. Ahora, ojo, ¿qué pasa, por ejemplo, si el tratamiento que te mandó el doctor implican, por ejemplo, que compres 3 cajas, ¿no? Te dio un tratamiento por 10 días y para esos 10 días necesitas comprar 3 cajas y pues resulta que vas y no puedes económicamente comprar las 3 cajas, ¿no? Entonces, tú le dices al de la farmacia, ¿sabe qué? Mi estimadazo, ahorita pues no puedo comprar las 3 cajas, solo compro una. Y entonces él te va a poner un sellito en la parte de atrás de la receta donde te va a decir, este compa, ¿no? Abner, necesita 3 cajas para completar su tratamiento y ya le vendimos una caja el día 25 de noviembre. Se le extiende el plazo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto va a durar? Entonces, en este caso, ¿cuánto dura la caja? 3 días y medio. Entonces, tiene hasta el 28 para resurtir la segunda caja y así cada que compre. Ya una vez que compre la tercera caja, ya le cancelan la receta. Eso es importante, ¿sale? Si no puedes comprar el antibiótico completo, tienen que resellarte y ese resello extiende la vigencia de la receta. Pero si de lo contrario, solo fuiste y compraste, no la resurtes porque estás esperando a juntar todo el dinero, pasan 3 días, ya caducó la receta y ya te tendrán que expedir una nueva, ¿sale? Pero, Doc, aunque la puedas comprar, pues no te la venden. ¿Mandé? Que aunque quieras surtir, por ejemplo, cuando me operaron, tenía yo que comprar, creo que eran 10 jeringas de antibiótico, un antibiótico especial, y no me dejaron comprar las 9 inyecciones de antibiótico. Entonces tenía yo que estar regresando cada 2 días para comprarla. Acabas de decir el punto específico, un antibiótico especializado, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que estaban bien caros, costaban como 2,500 cada inyección. Ajá, sí, Entonces, no, tú no, ya, no dejaron comprar. pero ya dijiste el punto medular, fue un medicamento de especialidad, ¿sale? O sea, los medicamentos, aquí veremos más adelante que hay diferentes tipos de medicamentos. Y dentro de ese tipo de diferentes medicamentos hay ciertas restricciones especiales. Por ejemplo, o sea, aquí estoy hablando de antibióticos generales, amoxicilina, clindamicina, metronidazol, etc. Pero si tú ya llevas un medicamento de alta especialidad, muchas veces para evitar una de dos, un comercio ilegal, un mal manejo del antibiótico, mal manejo del medicamento, se hacen este tipo de restricciones, ¿sale? Pero son, digamos, casos muy en particulares. Por ejemplo, lo que sería, digo, estos medicamentos de alta especialidad, los medicamentos oncológicos, por ejemplo, para el cáncer, la gente que compra sus medicamentos de manera particular para el tratamiento de cáncer, igual, si te dan un tratamiento, dice el doctor, necesita, da la receta, son 25 ampolletas de oxiplatino, no vas a llegar y te surten las 25 ampolletas. Te van a decir, ¿cada cuánto se la van a poner? No, pues cada 3 veces a la semana. Pues cada tercer día viene por una ampolleta, porque son medicamentos de alta especialidad, que implica, puede generar una una prescripción. Dice Karen, o sea que recetan la receta. Sí, pues te digo, si tú
te mandaron, por ejemplo, a tu nena, un tratamiento por 10 días, implica comprar 2 frascos y solo puedes comprar uno al momento, tú le dices, ¿sabe qué? Necesito un frasco, me necesito 2, pero no tan nada más, me véndeme uno. Entonces ahí te sellan, quitas en la extensión. Ya cuando vas por el segundo frasco, ahora sí ya te recogen la receta, porque ya va sellada. Así es, Karen. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, Doc. Ahora, lo que les decía, dice, cantidad de medicamentos controlados en una receta. Dice acá, es lo que sabíamos. Ahora, hay medicamentos que forzosamente requieren una receta para ser prescritos, como los ansiolíticos, barbitúricos y en este caso los antibióticos. Dice acá, cuando hacía la raya no podía cambiar este medicamento, me dieron solo por encargo y me retiraban la receta. Sí, por eso te digo, sí. Doc, ¿para qué fármacos aplica? Fármacos generales, analgésicos, antipiréticos, vitaminas, medicamentos generales por 30 días. ¿Vale? Sí, te digo, cuando hay medicamentos de alta especialidad, incluso hay que mandarlos a pedir, ¿no? Entonces, ¿cuántas cantidades de medicamentos por una receta? El requerido. También, hace rato, por ejemplo, estaba viendo ahí en el Twitter, y hasta, bueno, lo retuiteé, un vato que no manches recetó como 5 antibióticos en una receta. Eso también es contra la ley, ¿eh? No puedes recetar tantos medicamentos en una sola receta exageradamente. Entonces, ahí también implica, no puedes prescribir tantos medicamentos y cantidades exageradas. Los barbitúricos son como las benzodiazepinas, ¿no? Todo lo que tiene que ver para medicamentos contra la depresión, la ansiedad, ¿sale? Todo lo que tiene que ver, medicamentos psiquiátricos, para no entrar en más detalles. Ah, la pregabalina. Ah, sí, exactamente. Sí, es para el dolor, me parece, ¿no? La pregabalina. Entonces, dice acá, dice, en recetas que incluyen antibióticos, estas serán resguardadas por la farmacia, salvo que el paciente no adquiera la cantidad para comprar, lo que te había dicho. ¿Por qué? Porque esto implica 2 cosas. El que recojan la receta implica que un monitoreo del médico. También hay médicos, híjole, no, como prescriben antibióticos como si fueran lunetas, ¿no? Y también para que si hay recetas cotidianas de un paciente, si se dan cuenta cuando vienen a la farmacia, no solo, o sea, te piden la receta y checan en su base de datos la cédula profesional del médico que está prescribiendo. Entonces, eso al momento, pues no es un foco alerta, pero si Cofepris, esa información tiene Cofepris, ve que estás prescribiendo gran cantidad de antibióticos en poco tiempo o al mismo paciente, sí te pueden hacer una visita de pues, qué pasó, ¿no? Entonces, aguas, hay que tener aguas. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Entonces, sí, aquí el problema, digo, es el desconocimiento. ¿Que le deje tantito ahí? Ya, doctor, gracias. ¿Sale? Entonces, ¿qué No. se debe de vender? ¿Le regreso? Ahora, ¿qué se debe vender con receta médica? Pues medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, barbitúricos, antibióticos no tópicos, abortivos y productos que tengan que dar su uso racional. Ya se quiere ir, entonces, estos medicamentos, ¿no? Cuando hablamos de antibióticos no tópicos, son todos los antibióticos que sean tomados o inyectados. Entonces, todo esto de psicotrópicos, estupefacientes, barbitúricos son medicamentos psicoactivos. El prazolam, fluoxetina, todo lo que tiene que ver con el orden psiquiátrico. ¿Sale? Aquí, ojo también, el hecho de que ustedes tengan receta, ya tengan cédula, no quiere decir que puedan prescribir cualquier medicamento. De hecho, incluso yo como médico no puedo prescribir cualquier medicamento, ¿no?
un ginecólogo, por ejemplo, no puede recetar algún medicamento reumático, por ejemplo, y así. O sea, cada vez la ley ha sido más, más restrictiva en ese sentido, de solamente, o sea, a lo mejor tú lo prescribes, sí, el de la farmacia pues no va a tener ni qué idea, ¿no? Pero al momento de capturar los datos en su base de datos, te digo, la COFEPRIS se puede dar cuenta que tú como estomatólogo no tendrás por qué prescribir medicamentos ansiolíticos, por ejemplo. Y entonces llega te puede llegar una visita de, o sea, doctora, qué pasión, porque estás prescribiendo estos medicamentos que no corresponden. Digo, 1 o 2 veces no pasa nada, pero si es continua, pues hay que tener mucho cuidado, les decía, con nuestros recetarios, ¿sale? Alguna vez un amigo, un dentista precisamente, se metió en un bronconón, pero marca diablo, porque un día le llegó la visita de COFEPRIS y ya le andaban hasta metiendo a la cárcel, lo querían inculpar de tráfico de drogas, de manejo de drogas, tráfico de drogas, porque de contrabando de drogas, pues, porque habían utilizado sus recetas para prescribir muchos ansiolíticos, y pues él así, ¿de dónde? Y le mostraron la evidencia y todo, y resulta que estaban las recetas. ¿Y cuál fue el problema? Su hermana, él tenía el consultorio, como muchos de nosotros, podemos empezar teniendo el consultorio en la casa. Entonces, pues ahí decía mi abuela, pues estoy en mi casa, nadie tiene por qué perderse. Entonces dejaba su recetario ahí en su consultorio, pues la hermana entraba en las noches y vendía recetas a sus amigos, les vendía recetas a sus amigos de estos medicamentos psicoactivos, y no, ya andaba, no, era un broncón que casi le cuesta la licencia y obviamente la cárcel, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tengan los recetarios. Ahí sí no se los confíen ni a su sombra, ¿sale? Ahí sí no se los confíen ni a su sombra. A ver qué va, qué sigue. Bueno, ya, hasta aquí vamos a dejar, porque si no, se me va, ya están en calidad de cargando sistema, ¿no? Entonces, bueno, con esto le dejamos la próxima clase,